Esta es la historia de un pobre niño huérfano que venció todas las adversidades para convertirse en el padre de la motivación a nivel mundial. Conocerás los detalles de su dura niñez y adolescencia, viviendo en orfanatos, sin tener nada, a convertirse en un hombre rico y una de las personas más influyentes a nivel mundial en el campo de la superación personal. Esta es la historia de Wayne Dyer, un psicólogo y escritor estadounidense que logró dejar una gran huella en este mundo con sus libros y ejemplo de vida. Quédate viendo este video para conocerla. Luz en la oscuridad. En 1940, en el seno de una familia muy pobre ubicada en Detroit, nació un varón que llevaría por nombre Wayne Dyer. Wayne ahora era el tercer hijo de Melvin Lyle Dyer, un joven de 23 años, alcohólico, y Hazel Irina Dyer, una joven de 22 años, ama de casa. Al cabo de un tiempo de nacido su tercer hijo, Melvin Lyle Dyer abandonó a su familia sin que nadie se diese cuenta. Este abandono no solo trajo a Hazel Irina Dyer un caos emocional, sino que también muchos problemas económicos. Siendo los años 40, la mujer no tenía muchas posibilidades de salir adelante con 3 hijos, así que Hazel Irina Dyer, ante el temor eminente de no poder sobrevivir con sus hijos, decidió buscarse otro esposo que fuera capaz de proveerles. Pasado un tiempo, lo encontró, pero más que traer consigo a un salvador, atrajo su perdición. Hazel se casó de nuevo con un hombre alcohólico, que además era abusador. Por tanto, Hazel no solo siguió estando en una situación de necesidad, sino que comenzó a recibir abuso físico constante por parte de su segundo esposo. Entonces Hazel tomó la decisión de buscar trabajo. Encontró uno como vendedora de dulces en el cual le pagaban $17 a la semana. Claramente dicha cantidad no alcanzaba para mantener a 3 hijos, creando una profunda crisis económica para su familia. Por si fuera poco, a diario sufría golpizas y abuso. Lo que hacía la situación más deplorable para todos, pues tanto sus hijos como ella entraron en depresión. Para la época no existía asistencia social ni nada parecido, así que estaba completamente sola. Por ello, Hazel Irina Dyer tomó una dura decisión. Wayne Dyer y su hermano mayor, Dave Dyer, fueron enviados a un orfanato. El pequeño Wayne, de aproximadamente 3 años de edad, a pesar de su situación y la depresión que lo inundaba, le veía el lado bueno a la vida, pues siempre decía y hacía cosas.
que solían mejorar el estado de ánimo de los demás, dado que desde siempre vio la vida de una forma muy diferente a la mayoría. Tanto así que las personas que lo cuidaban en el orfanato y hogares de acogida siempre lo buscaban para que calmase a algún otro niño que no dejaba de llorar. De hecho, Wayne realizó el papel de motivador para muchos niños que estaban en el orfanato, y esto le ayudó a desarrollar sus habilidades para hacer sentir bien a los demás a través de las palabras, aun cuando él no estaba bien por estar lejos de su familia. Así pues, Wayne Dyer era para los demás como una luz en la oscuridad, aun cuando él sentía estar dentro de un agujero negro. Mientras crecía, Wayne comenzó a sentir resentimientos hacia su padre, pues de no ser por él no estarían en tal situación, ya que si no se hubiese marchado, su madre no hubiese tenido que abandonarlos en un orfanato. Estos pensamientos mortificaban a Wayne, quien planeaba buscar a su padre, aún sin saber cómo lucía, para plantarse frente a él y confrontarlo. Los años pasaron sin que ese sentimiento de rabia y resentimiento hacia su padre lo abandonara. A pesar de ello, seguía con su vida y trataba de ganársela, haciendo trabajos pequeños como quitar la nieve de las aceras de las casas vecinas al orfanato o devolver las botellas de Coca-Cola por un par de monedas, convirtiéndose de esta manera, según él, en el huérfano más rico, dado que podía darse el lujo de comprarse unas donas o un refresco de vez en cuando. A la edad de 10 años, Wayne y su hermano recibieron una grata noticia. Hazel Irina Dyer había regresado por sus hijos, así que era hora de abandonar el orfanato. Nace una pasión. Ahora que Wayne estaba reunido con toda su familia de nuevo en casa de su abuela, se sentía muy bien, pero seguía decidido a encontrar a su padre. Durante su niñez, Wayne pasaba parte de su tiempo libre frente a la pequeña televisión de su casa, viendo su programa favorito, The Tonight Show, el cual para la fecha tenía como animador a Steve Allen, un comediante de los años 40. Wayne Dyer, de 12 años de edad, no se perdía el programa y estaba encantado con Steve Allen. De hecho, era tanta la fascinación por el programa y el presentador que Wayne jugaba y se visualizaba asistiendo al show como invitado. Comenzó a decirles a sus familiares que algún día iría al programa y sería entrevistado por Steve Allen. Su familia solo se reía y lo hacía ver como una más de sus locuras infantiles, pero Wayne estaba muy convencido de que eso sucedería algún día. Por otra parte, Wayne siguió con su plan de encontrar a su padre. A la edad de 13 años, Wayne se enteró que su abuela por parte de padre, es decir, la madre de su padre, había fallecido. Le dijeron el lugar donde sería el funeral, así que se armó de valor para asistir. Al llegar, estaba expectante, porque sabía que allí podía estar su padre, pero de hecho, cuando cruzó por la puerta de la iglesia, se dio cuenta de que no había nadie. Solo el pequeño Wayne había asistido al funeral. El tiempo pasó sin que Wayne supiera nada de su padre, a pesar de buscar pistas para encontrarlo. Sin embargo, no centró todo su tiempo en ello, sino que se interesó por otra actividad que lo hacía sentir mejor consigo mismo. Durante su adolescencia, Wayne despertó su pasión por la escritura, y a la edad de 15 años ya había escrito su primer libro no publicado. Escribir es algo que soy. Wayne Dyer. En 1958,
Wayne Dyer se graduó de la secundaria en Derby para luego enlistarse en el ejército. Durante esos 4 años se dio cuenta que el ejército no era lo suyo, que no le agradaba. De hecho, era tanto su disgusto que a veces se la pasaba escribiendo ensayos sobre lo que no le gustaba del ejército. Durante ese tiempo, también escribió 3 libros. Con el tiempo, Wayne se dio cuenta de que el ejército no era lo suyo, así que lo abandonó en 1962 para comenzar de nuevo con otro rumbo muy diferente. Dyer optó por estudiar psicología, carrera que le apasionó, y realizó un doctorado en educación orientativa en la Universidad Estatal de Michigan. Luego de graduarse, comenzó a trabajar como profesor de educación de consejeros en la Universidad St. John en Queens. Aunque trabajaba en algo completamente distinto a su pasión, no la dejó de lado, así que seguía escribiendo artículos para revistas académicas. Poco a poco estos artículos ganaron reconocimiento, otorgándole a Wayne la oportunidad de realizar terapias privadas. A pesar de esta mejora en su vida, Wayne Dyer seguía sintiendo dentro de él un resentimiento acumulado por su padre. Durante esos años en los que se formaba y ejercía como profesional, nunca dejó de buscarlo. Invirtió tiempo, esfuerzo y dinero para encontrar a su padre, pero no daba con su paradero. De tanto buscar, se enteró de que su padre seguía siendo alcohólico y que se había casado un par de veces, pero nada más. Esto lo irritaba mucho a Wayne, el saber que su padre vagaba por la vida, dejando atrás a las personas como si no fueran nada. Por ello, visitaba bares con la esperanza de encontrarlo y decirle en su cara: «Soy tu hijo», todo con el fin de demostrarle de que estaba bien sin él.
De hecho, era tanta la ira contenida de Wayne hacia su padre que por varias noches soñaba que se lo encontraba y peleaba con él, causando que se despertara agitado y sudoroso. Pero todo ese tormento que lo carcomía por dentro y que lo podría destruir, pronto desaparecería. Una gran liberación. Con el pasar del tiempo, el resentimiento de Wayne comenzó a pasar factura en su vida. Por ello, comenzó a consumir alcohol. Tenía un sobrepeso de casi 30 libras. Estaba divorciándose y ya no le gustaba la forma en la que escribía ni lo que escribía, pues solo escribía artículos profesionales que casi nadie leía. Todo esto se lo atribuía a su padre, quien a pesar de su ausencia, había afectado toda su vida, y el odio que sentía Wayne por él hacía que él mismo se envenenara y se perjudicara. Un día, en 1974, cuando Wayne Dyer tenía 34 años, fue invitado un fin de semana a Columbus, Mississippi, para hacer de consultor federal, en incógnito, para recaudar información sobre el cumplimiento de una legislación de derecho civil en las universidades. Y justo cuando estaba empezando su viaje, Wayne recibió una llamada de una prima por parte de padre, quien le informó algo que no se esperaba en lo absoluto. Su padre había muerto en 1964, hace 7 u 8 años atrás, de cirrosis hepática. Su prima le dijo la fecha exacta de muerte y le informó que su padre había fallecido en Nueva Orleans, el cual casualmente quedaba a solo 200 millas del lugar a donde iba a viajar. Esta noticia dejó pasmado a Wayne, pues no se lo esperaba para nada, ya que todavía alegaba la esperanza de encontrárselo, conocerlo y confrontarlo. Pero además, su prima pudo decirle el nombre de la enfermería a donde había ido a parar su padre antes de morir. Toda esta información fue un golpe duro para Wayne, quien aguardaba su llegada a Columbus, Mississippi, con ansias y temor. Al llegar, Wayne Dyer se encargó de su trabajo y cuando tuvo tiempo libre, buscó la información de la enfermería y llamó. La enfermería atendió la llamada y pudo darle información sobre su padre. Su padre se había convertido en un indigente que había muerto a sus 49 años. Wayne le preguntó si tenía algún registro en donde dijese dónde había sido enterrado su padre, a lo que respondieron con una ubicación: Biloxi, Mississippi. Así pues, ese 22 de agosto, Wayne Dyer se propuso a ir hacia allá, con un sentimiento horrible dentro de él. Para llegar, Wayne necesitaba un auto, así que fue a la única tienda del pueblo que alquilaba coches. En dicha tienda había un Dodge Coronet de 1974, azul, completamente nuevo. Ese auto recién había llegado ese día, así que Wayne decidió ir en él, siendo la primera persona en conducirlo. El auto todavía tenía las bolsas plásticas cubriendo los asientos. Por ello, Wayne se propuso a quitar el plástico para mayor comodidad. Cuando terminó, se sentó en el asiento del piloto y se percató de que no estaba el cinturón de seguridad, así que tuvo que quitar el asiento del piloto para buscarlo. Cuando quitó el asiento, se dio cuenta de que el cinturón de seguridad estaba pegado al suelo del auto, envuelto en plástico. Entonces Wayne comenzó a quitarle todo ese plástico. Cuando el cinturón quedó descubierto, se fijó que dentro de la hebilla del cinturón había una tarjeta de presentación. Dicha tarjeta era de una posada llamada Candlelight y se encontraba en Biloxi, Mississippi. Como Wayne se dirigía hacia allá, guardó la tarjeta de presentación en su bolsillo, acomodó el asiento del auto, lo encendió y se fue de la tienda rumbo a Biloxi. Wayne llegó a Biloxi antes de las 5 de la tarde. Se detuvo en una estación de servicio que quedaba antes de entrar a Biloxi, puesto que a la entrada del pueblo había un cementerio, y Wayne pensaba que quizás su padre estaba allí. Para verificarlo, Wayne tomó una guía telefónica que había en la estación de servicio y comenzó a llamar a los únicos 3 cementerios que habían en Biloxi. Al llamar al primer cementerio, nadie atendió la llamada. Cuando marcó al segundo, estaba ocupada la línea. Al llamar al tercero, le atendieron.
Durante la llamada le informaron que no se trataba de un cementerio, sino de una parcela, ubicada en la parte trasera de una propiedad que en ocasiones hacía de cementerio. El sujeto que estaba al otro lado de la línea telefónica comenzó a revisar los registros para verificar si Melvin Lyle Dyer había sido enterrado allí. Después de esperar unos minutos, que parecieron horas, le confirmaron que sí lo habían enterrado. El corazón de Wayne comenzó a latir rápido por la noticia. Entonces Dyer le preguntó al sujeto si podía decirle la ubicación exacta del cementerio, ya que pertenecía a su padre y quería visitarla, a lo que el sujeto respondió: «Tu padre no está enterrado en un cementerio, está enterrado en los terrenos de la posada Candlelight». Entonces Wayne, con un escalofrío recorriéndole el cuerpo, recordó la tarjeta de presentación que había encontrado en el auto alquilado. Sacó la tarjeta de su bolsillo y verificó que se trataba de la misma posada. Luego vio el reverso de la tarjeta y en ella había un mapa indicando el camino para llegar a la posada. Wayne Dyer colgó la llamada y detalló el mapa de la tarjeta. Se dio cuenta de que la posada estaba solo a 6 cuadras de donde él estaba, así que se montó en el auto y fue a ese lugar. Cuando llegó a la tumba de su padre, a Wayne lo inundó el enfado, así que perdió el control y comenzó a patear la tumba y a gritar. Pero después de tomarse un tiempo para respirar, comenzó a llorar desconsoladamente. Pasado un tiempo, Wayne solo se quedó allí observando la tumba. Estuvo frente a ella por casi 3 horas. Cuando estaba a punto de irse, un fuerte sentimiento lo invadió. Este sentimiento hizo que Wayne Dyer hiciera algo que ni él mismo esperaba hacer, algo que le cambió la vida para siempre. Wayne Dyer decidió perdonar a su padre y le dijo las siguientes palabras: «Desde este momento, yo te envío amor y te perdono todo lo que has hecho». Mientras se iba de la posada, sintió que su vida había cambiado, que se había liberado de una gran carga. Más adelante Dyer le llamaría a ese increíble momento un despertar espiritual. A partir de este momento, Wayne Dyer se comenzó a transformar en su mejor versión, todo gracias al acto del perdón. Un nuevo comienzo. Luego de perdonar a su padre, recuperó parte de él y por ende su vida mejoró. Wayne Dyer dejó de tomar alcohol, había comenzado a perder peso y le volvieron las ganas por escribir, ahora que veía todo con otros ojos y percibía de otra manera la vida. Por ello, cuando volvió a su ciudad, tomó la decisión de escribir un libro. Inmediatamente recibió una fuerte inspiración y comenzó a escribir Tus zonas erróneas, el cual, después de 14 días, ya estaba terminado. Luego de escribir el libro, fue a una imprenta para poder determinar cuántas copias podría hacer de su libro. Una trabajadora de la imprenta le dijo que tenían un proceso que era por lote. Para el primer lote, solo podían darle 3.500 copias de su libro. Luego, después de meses, si se vendían todas las copias, hacían otro lote de su libro. Esa idea no convencía a Dyer, así que le preguntó a la trabajadora qué pasaría si venden esas 3.500 copias antes del tiempo estipulado. La trabajadora le dijo que él era una persona que nadie conocía y que el precio de su libro era muy alto. Por ello dudaba mucho que eso pasara, pero Wayne insistió en la pregunta. Así que la mujer le respondió que si eso sucedía, le harían una segunda impresión cuando quisiera. Entonces Wayne Dyer aceptó y quiso comprar la cantidad de 3.500 copias, pero no lo dejaron porque la imprenta solo podía hacer un trato con una librería. Por ello Dyer decidió convertirse en una librería ambulante. No fue difícil registrar una librería, ya que para la época solo se debía dar un número de identificación fiscal y una dirección, la cual en el caso de Wayne era su casa en Long Island.
Luego de tener todo lo necesario para estar legalmente como una librería, Wayne llamó a la imprenta y ordenó 3.500 copias de su libro. Al tiempo, Wayne logró vender todas esas copias en Nueva York. La trabajadora de la imprenta quedó impresionada al ver que el libro de Dyer funcionaba. Le concedió imprimir más copias. Esta vez Dyer solo solicitó 1.500 copias. Para poder vender estas otras copias, Wayne tuvo que viajar por todo el país. Para ello, renunció a su trabajo como profesor en la universidad y todos sus conocidos le dijeron que estaba loco por dejar todo eso atrás, solo por ir a vender un libro. Pero él los ignoró, pues por primera vez sentía que era libre y sabía que estaba a punto de seguir su felicidad, aun cuando no tenía ningún ingreso o algo que respaldase tal afirmación. Entonces, con su carro lleno de libros, llegaba a las pequeñas y grandes ciudades a promocionarse. Para su suerte, una trabajadora de una imprenta llamada Donna se enamoró de su libro y de cómo era él como persona. Así que ella comenzó a trabajar gratis para Wayne. Esta chica lograba contactar a las emisoras locales más importantes de las ciudades que Wayne visitaba para pedirles que si había un espacio para que él diera a conocer sus aportes y descubrimientos. Normalmente las emisoras aceptaban la sugerencia, haciendo que poco a poco el nombre de Wayne Dyer se fuera escuchando en algunas partes de los Estados Unidos. Durante ese tiempo de viajes extensos en carretera, Wayne no tenía nada de dinero, pues todo estaba invertido en los libros impresos que llevaba en la parte trasera de su auto. Por ese motivo dormía en su carro y buscaba la manera de cómo bañarse gratis en algún lugar. Sin embargo, todo esto no le importaba a Dyer, porque estaba totalmente entregado a este nuevo capítulo en su vida. Wayne estaba tan comprometido que para poder hacer que las librerías pidiesen su libro, las llamaba previamente, haciéndose pasar por un comprador que deseaba comprar su libro, Tus Zonas Erróneas. Hacía esto con varias librerías, usando distintos acentos y voces para crear una demanda ficticia de su libro, ya que tenía 5.000 libros en su auto, de los que deseaba deshacerse, y a veces le funcionaba. Tiempo después comenzó a dar entrevistas en donde solo les hablaba sobre sus enseñanzas, omitiendo el hecho de que había escrito un libro, para luego ir a las librerías locales o universidades y dejar 2 docenas de copias de sus libros. Por suerte, estos libros siempre terminaban vendiéndose, porque las personas quedaban fascinadas con sus palabras y querían saber más sobre él. Repitió este ejercicio en la mayoría de los estados de su país, hasta vender todos sus libros. Nunca traté de vender mis libros ni di el título, solo me estaba vendiendo como persona. Wayne Dyer. Luego de todo este esfuerzo, en 6 meses ya su libro estaba entre las listas de los más vendidos. Con 36 años de edad, Wayne ganó más dinero en los primeros 18 meses vendiendo su libro que lo que había ganado en sus 35 años de vida. Para él era emocionante porque nunca había ganado dinero con nada de lo que había escrito. Y lo curioso es que Wayne no estaba escribiendo por dinero, sino porque quería escribir y enseñar. Y pronto Wayne Dyer tendría una de las experiencias más únicas que lo llevarían a la cima. La gran casualidad. Su admiradora y empleada Donna estaba enfocada en que Wayne Dyer fuera reconocido y visto por todos los medios posibles. Por ello, llamaba constantemente a las instalaciones de The Tonight Show. Su insistencia fue tal que logró hacer contactarse con un trabajador del programa. Donna le había enviado una copia de Tus Zonas Erróneas a esta persona, y este se encargó de colocar el libro dentro del maletín de Howard Pappas, uno de los directores del programa. Howard debía tomar un vuelo para regresar a Los Ángeles, así que durante este viaje se dio cuenta del libro que había en su maletín, se interesó por su contenido y comenzó a leerlo durante su viaje. Al llegar a Los Ángeles, Howard Pappas llamó a Wayne Dyer para preguntarle si quería hacer un viaje a Los Ángeles
y hacer una pre-entrevista para The Tonight Show. Obviamente, Wayne aceptó. A los días, Wayne estaba en Los Ángeles realizando la entrevista, pero ocurrieron dos cosas. Una era un sueño de su infancia hecho realidad, y la otra, un evento inusual. El programa The Tonight Show solía tener dos invitados especiales. Increíblemente, para la fecha en que Wayne Dyer formaría parte del show, estaba programado como primer invitado alguien quien ya no formaba parte del programa, pero que Wayne admiraba y con quien desde niño soñaba compartir The Tonight Show: Steve Allen. Y así fue como Wayne Dyer tuvo la oportunidad de realizar el espectáculo junto a Steve Allen, tal y como lo había contemplado en su infancia. Un sueño hecho realidad. El segundo suceso que aconteció ese día en el programa fue que en el momento en el que se debía transmitir The Tonight Show, se programó en todos los televisores del país la Convención Nacional Republicana de 1976 en la ciudad de Kansas. Por tanto, Bob Dole, un político de la época, daría un discurso mucho más extenso de lo habitual, pues de 45 minutos que debía durar, se extendería durante 2 horas, lo que afectaría la transmisión de The Tonight Show. Por ese motivo, tuvieron que adelantar el programa por primera vez en la historia. Por su parte, Wayne había vuelto a su ciudad para ver la transmisión del programa con su familia, y al darse cuenta de que habían adelantado la hora del programa, salió corriendo a llamar a todo el mundo para que pudiesen verlo. Al día siguiente, Wayne Dyer recibió otra llamada de Howard Poppins, informándole que querían realizarle otra entrevista, dado que el público quedó encantado con Wayne y querían transmitir esta vez sin inconvenientes en el programa. Así que Wayne voló de nuevo a Los Ángeles, realizó de nuevo la entrevista con Johnny Carson un miércoles por la noche y de nuevo fue un éxito. Sin embargo, la entrevista solo duró unos 7 u 8 minutos. Por ello invitaron a Wayne a quedarse hasta el viernes para realizarle una entrevista más extensa. De esta manera, Wayne Dyer pasó de tener una débil exposición en los medios a tener la oportunidad de aparecer en uno de los programas nacionales más importantes de su país, 3 veces la misma semana. Esto llamó la atención de las personas y de otros canales de televisión, quienes ahora llamaban a Wayne para entrevistarlo. Programas como The Phil Donahue Show y Today Show lo contactaron y posteriormente lo entrevistaron. Luego de diversas apariciones en varios medios importantes, el libro de Wayne pasó de estar en la lista de los más vendidos a ser el libro más vendido en la década de los 70. Hombre de éxito. Wayne siguió acumulando éxitos con el pasar de los años, llegando a ser considerado el padre de la motivación, gracias a sus más de 40 libros publicados y sus cientos de conferencias a nivel internacional sobre desarrollo personal, autosuperación y crecimiento espiritual. Muchas de las enseñanzas de sus libros fueron llevadas a la gran pantalla en películas como El Cambio, El Poder de la Intención, Tú puedes sanar tu vida y muchas más. Además, realizó centenares de entrevistas en diversos medios e hizo más de 37 apariciones en The Tonight Show, así como también 10 especiales de PBS en los que participó a lo largo de los años, recaudando más de $250 millones para la televisión pública. Sin lugar a dudas, Wayne Dyer se había convertido en una sensación, en una gran luz dentro de la oscuridad de muchísimas personas. Lamentablemente, en 2009, cuando tenía 69 años, fue diagnosticado con leucemia. Sin embargo, ese diagnóstico no lo derrumbó porque Wayne no le temía a la muerte. Luego de una larga batalla contra el cáncer, falleció a sus 75 años de un ataque cardíaco el 29 de agosto de 2015 en Hawái. A la fecha de su muerte se estima que su patrimonio neto era de $20 millones
y era considerado la tercera persona más influyente en todo el mundo dentro del campo espiritual. Wayne Dyer fue una de las personas más inspiradoras que ha pisado la tierra, porque no solo se trata de superarnos como individuos a pesar de nuestras circunstancias desfavorables, sino de que debemos ver la vida de otra manera. Además, su historia de vida demuestra y enfatiza lo importante que es perdonar, más para nuestro bien que para los demás, porque el odio nos transforma y nos va matando lentamente, como si fuese un veneno. Tal como piensas, así será. No permitas que los pensamientos negativos aniden en tu mente. Pon en ella aquello que sí deseas en tu vida. Si cambias la manera en que miras las cosas cambiarán. Wayne Dyer.